Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el momento del día en el que tengan por suerte ver este y los demás videos. Tal como habíamos comentado en otras ocasiones, se trata de conversaciones o charlas con profesionales integrantes del equipo GPI, Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario. En esta oportunidad estamos charlando con Viviana Aquino. Le paso la palabra para que ella se presente. Viviana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viviana Aquino, soy integrante del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario desde el 2008. Eh, Me desempeño como licenciada en psicopedagogía y como profesora en psicopedagogía. Una de los miembros más antiguos del GPI, ya que Más antiguo, ¿sí? Nació en el 2006 e ingresaste en el 2008. 2008 ingresé. Bien. Así que mucha práctica, Bien, mucha sí. práctica, gracias a Dios en equipo, que eso es lo más lindo de trabajar en el GPI, es trabajar en equipo, compartir prácticas, compartir visiones, diferentes posturas y aprender de mis compañeros, que eso es Ah, lo más bien, rico. bien, bien. ¿En qué consiste tu trabajo en el GPI? Bueno, como parte del equipo, mi desempeño es como psicopedagoga dentro del equipo, Ajá. así que, bueno, trabajamos junto con los colegas en lo que sea asesoramiento, capacitación, orientaciones a docentes, a toda la comunidad educativa, ya sea personalmente, bueno, ahora estamos en otra instancia, ¿no? Ahora el asesoramiento es virtual, pero es individual o asesoramiento grupal, Bien, ¿sí? En las bien, 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 capacitaciones, por ejemplo. bien, bien, bien. Eh, ahora, en estos momentos nosotros nos encontramos, tal como lo sabemos, en un contexto particular. Y tengo entendido de que también sos docente en otras instituciones, ¿no es así? Exacto, sí, más allá de que estamos en un contexto de excepcionalidad por la Ujú. emergencia sanitaria, en realidad yo estaba trabajando anteriormente en una modalidad que era semipresencial. Ajá. Entonces utilizábamos mucho lo que es el aula virtual para el trabajo con los chicos, lo que sería aula invertida. Trabajamos con los chicos desde el aula virtual y desde lo presencial también, con alumnos del nivel terciario. Me ¿Sí? está dando pie, me parece una muy buena oportunidad. Ya en otras ocasiones ya hemos hablado con otros compañeros, psicopedagogos y psicólogos, y más o menos han explicado de qué se trata, Ujú. digamos, el área. Para no ser redundantes, y como decía, para aprovechar esta oportunidad y tu experiencia, adentrarnos más sobre la parte docente. ¿Cómo es tu experiencia con las TICs? Para mí, mi experiencia personal es, a mí me gusta trabajar en esta modalidad Ujú. virtual, en esta modalidad semipresencial. Por supuesto, estamos, como dije anteriormente, en una excepcionalidad. Fue todo muy de repente, muy sorpresivo esto para muchos colegas, para mí también, porque ahora pasé de trabajar desde lo semipresencial a lo 100% virtual. Ujú. Entonces, adecuar todas las herramientas, todos los materiales, los recursos que tenía disponibles solamente para trabajar desde lo virtual al Claro. 100%, ¿no? Entonces, se extraña esto de de la presencialidad, del contacto con los alumnos. Sin embargo, lo que uno intenta siempre sostener es la comunicación, la Ujú. interacción. Que eso para mí es lo más importante, el sostener el vínculo con los alumnos, con los estudiantes, eh, trabajar siempre, seguir trabajando en equipo con los colegas docentes, debe haber un acuerdo mínimo para poder trabajar, más allá de que cada uno es especialista en su área, debe haber un acuerdo institucional, ¿sí? Ujú. Seguimos enseñando y seguimos enseñando desde lo institucional, pertenecemos a una institución.
Entonces, al pertenecer a una institución, esta enseñanza debe seguir estando organizada, planificada, secuenciada, ¿sí? Eso es lo que no debe cambiar. Ajá. Bien, ¿y cómo ha sido este proceso de readaptación, digamos, de salir de esta presencialidad a pasar directamente al 100% de la virtualidad? Y fue, en este caso, fue por esta emergencia sanitaria, fue sorpresivo, fue ¿sí? De un día para el otro que tuvimos que adecuarnos a esto. Pero, como bien dije anteriormente, es organizarse, planificar, trabajar por secuencias, sostener el vínculo con los alumnos, sostener la comunicación, la interacción con los alumnos, buscar los medios y los recursos, no tampoco buscar cantidad de recursos, ¿sí? Colmarse de recursos, sino buscar los recursos que sean los más adecuados para mí, para mi enseñanza, para el alumno, tratar de llegar a la mayor cantidad de alumnos, tener en cuenta que en este contexto particular se notaron aún más las desigualdades, ¿sí? No todos tenían acceso a la conexión, entonces un recurso que nunca supimos que íbamos a utilizar como aula es el WhatsApp, y el WhatsApp es lo más utilizado, ¿sí? Entonces, tratar de sostener eso, la retroalimentación, la interacción con los chicos, la comunicación, es lo más importante. Me parece muy, muy, muy interesante esto porque cabe la posibilidad, digamos, de que sean muchos docentes o personas que integran el ámbito educativo quienes vean este video. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tips les darías, por ejemplo, para hacer este proceso de la mejor manera posible de adaptación de la presencialidad a la virtualidad? Tener en cuenta que el entorno virtual de aprendizaje es un contexto, ¿sí? No es una herramienta. Dentro del entorno vamos a encontrar herramientas para trabajar. Tenemos que utilizar la mayor cantidad y ser flexibles al mismo tiempo. Es decir, podemos organizarnos desde las herramientas o los recursos que tengamos en tiempo real, como por ejemplo, organizar videoconferencias por estas plataformas que nosotros conocemos, Zoom, Google Meet, Jitsi, etc. Videos en directo, ¿sí? Todas esas son en tiempo real. Y después trabajar también blog, foros de consulta de actividades, presentaciones. Y creo que los docentes también nos estamos encontrando, y los colegas psicopedagogos también, en esto nuevo que es nosotros producir contenidos, ¿sí? Nos encontramos con esas novedades y que es hermoso y que es muy lindo trabajar, porque además tenemos que trabajar con la motivación hacia los chicos, ¿sí? Con los intereses de los chicos. Entonces se plantea también este encuentro intergeneracional, ¿sí? de estas generaciones que están tan adecuadas y que son generaciones que ya manejan las tecnologías o las nuevas tecnologías como algo tan natural, y nosotros que estamos aprendiendo y nos estamos encontrando y reencontrando nuestra función con esta nueva modalidad de aprendizaje y de enseñanza. ¿Cómo se produce un material, digamos, para trabajar desde la virtualidad? Yo lo que hice fue, lo que les sugiero es nunca dejar de aprender, ¿sí? Somos docentes, como alumnos, como profesionales. Ahora tenemos que aprovechar. Hay muchísimos tutoriales, se pueden encontrar tutoriales, hay un montón de plataformas, se puede grabar desde el celular, ¿sí? Siempre que el contenido sea pedagógico, porque eso es lo que a nosotros es nuestro fundamento principal. El contenido debe ser pedagógico, ¿sí? Pero las herramientas son variadas. Hay herramientas desde utilizar el celular para grabar un video, ya sea para presentación de la materia o para presentación de un contenido, ¿sí? Es mucho más dinámico
presentar un contenido a la materia de esa manera que por ahí desde algo textual, ¿sí? Ajá. Me surge la curiosidad porque, digamos, vos venís desde el ámbito psicopedagógico, Sí. pero ahora me estás hablando más específicamente del ámbito docente y del ámbito tecnológico. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación, de aprendizaje, tu proceso personal? Para mí fue hermoso, como te digo, mi experiencia es hermosa, a mí me encantó aprender esto, venía implementando herramientas, conocí algunas, estaba practicando, pero siempre se aprende algo nuevo y lo que a mí me encanta es aprender. Por ejemplo, vivo buscando tutoriales, tratando de implementar algo nuevo, no me quedo con una sola herramienta, pregunto a mis colegas qué es lo que están utilizando. También eso es muy importante. ¿Podés poner un ejemplo, por ejemplo, tutoriales de qué buscas? Por ejemplo, de presentaciones animadas. Ajá. ¿Sí? Y entonces me encontré con el Powtoon, por ejemplo, que es un recurso para hacer presentaciones animadas. Entonces, de esa manera presenté una materia en el nivel terciario, que también se puede utilizar, por supuesto, con los chicos de nivel secundario o primario, porque son dibujitos animados. Claro. Y el contenido pedagógico lo adecua a uno. ¿Y qué notas vos que como efecto en los alumnos, en los chicos? Que se sorprenden. Porque, mira. Claro, en el sentido de que las devoluciones que uno llega a tener son que, bueno, que es algo novedoso, que qué bueno que se implemente eso, que se haga dinámico, ¿sí? Eso es uno de los recursos. Depende también si uno trabaja con plataformas como aulas virtuales en Moodle, que ya son plataformas institucionalizadas, y es diferente eso, trabajar en esas plataformas, porque ya está estructurado con foros, chat, a trabajar sin esas plataformas. Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, como recurso el WhatsApp o el Gmail para trabajar con documentos compartidos, ¿sí? Con las plataformas de nación, con las plataformas de la provincia también. Hay muchísimos recursos, pero para no caer en el caos o en perderse porque la verdad que hay muchísimos recursos. Entonces la idea es especificar, planificar, organizarse, ¿sí? O sea, vos primero organizás tu material, organizás lo que querés expresar en tu clase, y después vas buscando cuáles son las herramientas que te pueden servir. Claro, trato de innovar, de no quedarme solamente con la grabación de las clases, ¿sí? Claro. Solamente grabar clases, no. Y otra cuestión es grabar clases, es una forma particular de poder transmitir un conocimiento, pero después necesito sí o sí la interacción con los alumnos en el momento. Entonces voy a necesitar una videoconferencia por Zoom o en el grupo de WhatsApp. Entonces diversificar y flexibilizar siempre. O sea, vos tenés por un lado lo que es material digital y material fílmico, como material de apoyo, pero también tenés el uso de las plataformas, el uso de alguna otra herramienta para hacer el ida y vuelta con el alumno. Exacto. Y la enseñanza no es solamente enviar tareas, claro, ¿sí? Sino que es la enseñanza siempre sigue siendo esto, la organización de los saberes, del conocimiento y la transmisión, ¿sí? Pero no es solamente enviar tareas al alumno para que las haga, ¿sí? Tiene que tener un sentido todo esto, tenemos que encontrarle un sentido. Claro. Y si tiene que ser una actividad por día, no nos tenemos que asustar de eso también, ¿no? No colmarle a los alumnos de actividades, no llenarnos de actividades. Algo que uso, y por ahí fue una idea de una institución, ¿no? Pero lo comparto con los colegas, es hacer una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica o una hoja de ruta, tiene diferentes nombres,
sirve para guiar al alumno y también nos sirve a nosotros para organizarnos. Y es una guía en donde uno le pone, por ejemplo, en una secuencia, uno puede trabajar por una semana o 2 semanas con una actividad. Entonces, claro, se da una bibliografía, una actividad para trabajar esas 2 semanas, se hacen preguntas orientadoras, se trabaja la retroalimentación, pero sirve para organizarnos, ¿sí? Claro. En esto. Me parece muy interesante y valioso esto que apuntas, porque tengo entendido de que, digamos, en esta sorpresa, digamos, sobre la irrupción de esta nueva situación, muchos colegas docentes, en su proceso de adaptación, digamos, incurren en, por ejemplo, en mandar muchísimo material, libros enteros, con cuestionarios larguísimos. Y esto que vos estás planteando es algo totalmente distinto, digamos, más dosificado, más acotado, más concreto. Sí, porque la escuela en realidad sigue siendo este espacio de autonomía intelectual y afectiva, en donde lo que no debemos dejar de hacer es de impulsar, de favorecer, de propiciar el pensamiento, la problematización del conocimiento, del saber. Entonces, llenar de contenido no es eso, ¿sí? Sino podemos trabajar un texto, ¿sí? Un capítulo de un libro, no todo el libro, un capítulo con preguntas guías orientadoras que ayuden a pensar, que ayuden a problematizar, seguir haciendo trabajos en grupo, colaborativos, ¿sí? Que sean espacios de reflexión, que podamos encontrarle un sentido a esto, porque si no se va a volver muy automático, muy automatizado, muy sistematizado, y la idea no es esa, que se sigan haciendo encuentros profundos con los alumnos. Me surge la... vincular. Bien. Sí. Me surge de escucharte, todo esto interesante que estás contando, me surge de preguntarte, ¿y cómo se evalúa esto? Porque yo veo de que esa es una consulta constante de los docentes, saber cómo evaluar bajo estas nuevas circunstancias. En realidad, desde un acuerdo federal, la evaluación es formativa. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La evaluación significa que vamos a evaluar en proceso. En realidad, permanentemente nosotros estamos evaluando. O sea, no es que va a haber una nota... O sea, no. No es necesaria la nota cuantitativa ahora en este momento, porque la idea no es la acreditación de los saberes, ¿sí? Mira. No es acreditar los saberes, sino sostener el proceso. El proceso, ¿sí? La continuidad pedagógica, que es lo más importante en este momento. Entonces, la evaluación... Es otro paradigma. Es otro paradigma. Pero en realidad si nosotros vamos a la concepción de evaluación, una de las partes de la evaluación o de las funciones de la evaluación es la acreditación y la promoción, pero la evaluación también es formativa. La evaluación me permite a mí observar en qué momento del proceso está el alumno, guiarlo, orientarlo, ayudarlo a hacer una autoevaluación, una metacognición, ¿sí? Entonces la evaluación también, una de las partes muy importantes de la evaluación es la retroalimentación, ¿sí? Poder ayudarlo al alumno a darse cuenta de en qué momento del proceso de aprendizaje está y cómo ayudarlo a pensar cómo puede avanzar, cómo puede buscar otro camino, tomar otros atajos. Eso es la evaluación en realidad. Entonces, permanentemente estamos evaluando. O sea, no tiene la función de premio castigo. Exacto. No. Pero eso también tiene que ver con concepciones que hacen a las prácticas pedagógicas, que son concepciones de lo que es el aprendizaje, concepciones de lo que es la evaluación, concepciones de lo que es la enseñanza.
Eso Bien, también parte de la práctica. un tema Sí, bastante arduo. profundo. Mirá, El, qué el lindo. docente en realidad sigue siendo el experto, ¿sí? Sí, En lo virtual es un contexto que se da en este momento, es una modalidad, ¿sí? Con recursos particulares, pero el experto en educación sigue siendo el docente. ¿Sí? te Es el hago, transmisor de los elementos de la cultura. Entonces, el aprendizaje en este momento es un continuo que se produce, pero que está siempre, no quiero utilizar la palabra enmarcado, pero que ujú, siempre se produce o está organizado dentro de un proyecto de enseñanza. claro, ¿Sí? claro, claro. Te hago una pregunta, esto ya más a nivel personal y de, digamos, ya una pregunta de opinión. ¿Cómo crees vos que va a impactar todo esto en la educación venidera? O sea, todos pensamos de que en algún momento esto va a cambiar, o sea, vamos a entrar en una etapa 7, 8 de cuarentena donde ya vamos a estar más sueltos. Eso son todas suposiciones, o sea, de que vamos a volver al aula, pero desde tu opinión, todo esto que hemos vivido, todo esto que hemos aprendido o experimentado, ¿cómo va a impactar en la educación? Ojalá pudiera ver el futuro, pero lo que yo pienso, por ahí comparto mi forma de pensar, Uh-huh. creo que era necesario este cambio drástico, porque si no hubiese pasado, no la pandemia, no, por favor, no quiero decir eso, sino que si no hubiese sido de esta manera, Claro, creo que todavía estaríamos probando, incursionando con los miedos, ¿sí? Que eso conlleva, con las la resistencias que resistencia. teníamos de lo Uh-huh. nuevo. Y esto, por más de que fue un cambio drástico, que nos movilizó a todos, que nos produjo angustia, miedos, todo eso que nos produjo por ser tan drástico el cambio, sin embargo nos sacó de esta comodidad que teníamos, ¿sí? Claro. Entonces tuvimos que pensar nuevas formas de enseñar, nuevas formas, replantearnos lo que estábamos haciendo, si lo estábamos haciendo bien o no, cómo seguir haciéndolo, y sin duda tuvimos que aprender algo nuevo. Claro. Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Que nos sacó de la comodidad. Entonces me parece que a futuro, ya al día de hoy aprendimos muchísimo, entonces vamos a seguir aprendiendo. Creo que esto fue favorable, digamos, fue un cambio Bien, favorable. bien, bien, bien. Drástico, pero favorable. La verdad, Vivi, muy interesante todo esto que nos has contado. Queda, por supuesto, abierto siempre el compromiso de hacer otras conversaciones sobre otros temas, así podemos, Excelente. podemos digamos, recorrer toda tu amplia experiencia, digamos, ya sea en el ámbito educativo o en GPI. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? No, que esta virtualidad nos plantea en realidad otras Uh-huh. condiciones, ¿sí? Para enseñar, para aprender, y que el docente sigue siendo un pilar fundamental en este proceso, y el equipo docente debe seguir trabajando como equipo y acordar ciertas cuestiones importantes para sostener las trayectorias de los alumnos, ¿sí? Acá la idea es tener en cuenta que cada alumno tiene una situación particular también, Uh-huh. pero tenemos que nosotros tratar de favorecer y de sostener y de garantizar la trayectoria de cada uno de los alumnos, ¿sí? Claro. Buscar las posibilidades, buscar como equipo, no solo, sino sostenernos en el equipo siempre. Bien, bien. Vivi Aquino, muchas gracias por tu tiempo, por tu Gracias predisposición a y vos, Carlos. por brindarnos algo de tus extensos saberes. Muy, Pequeñito, muy pero bueno. agradecido y quedamos, tal como lo habíamos dicho,
con el compromiso de otras charlas, otras conversaciones para surcar o surfear sobre otros temas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a vos, Carlos.